¿Es posible que la nación con la menor tasa de personas sin hogar en el mundo esté ocultando una realidad sombría? En este vídeo exploramos por qué la tasa de personas sin hogar en Japón puede ser engañosa y cómo esto ha llevado a una crisis invisible para muchos. A través de testimonios y datos reveladores, descubre la verdad detrás de la fachada de Japón y cómo esta situación afecta a los más vulnerables en la sociedad japonesa. No te pierdas la sorpresa final de este importante análisis. Japón destaca a nivel mundial en muchos campos, incluyendo la tecnología, la industria automotriz, la electrónica, la animación, la moda, la gastronomía y la cultura popular en general. Aquí hay algunos ejemplos. En tecnología, Japón es conocido por ser un líder, especialmente en la electrónica y la robótica. Empresas como Sony, Panasonic o Toshiba son mundialmente reconocidas por sus productos innovadores. En la industria automotriz, Japón es el hogar de algunas de las marcas de automóviles más conocidas y respetadas del mundo, como Toyota, Honda o Nissan. En la industria de la animación, Japón es famoso por su cine, animación y su cultura de cómics o manga. Muchas series de animación han ganado popularidad en todo el mundo y la cultura de cosplay, disfrazarse como personajes de animación o manga, es popular en todo el mundo. La moda japonesa se ha convertido en una fuerza en el mundo de la moda. Muchos diseñadores japoneses son reconocidos en todo el mundo por su creatividad y estilo único. En la gastronomía, la comida japonesa es conocida en todo el mundo y ha ganado muchos seguidores. Platos como sushi, ramen y tempura son populares en todo el mundo. La cultura popular japonesa es sumamente rica y diversa. Muchos artistas y empresarios toman a este país como un referente y buscan inspiración a la hora de construir ciudades, buscar nuevas tecnologías, nuevos sonidos y soluciones para la vida cotidiana. Pero de las muchas formas en que Japón se destaca hoy, hay una estadística particular que lo diferencia completamente de cualquier otro país en el mundo, a pesar de ser una de las naciones más pobladas, ya que es el único país del mundo que tiene una tasa de población sin hogar de casi 0%. Mientras que Estados Unidos está experimentando una gran crisis de personas sin hogar en la última década, Japón al contrario parece haber encontrado la solución a una sociedad sin personas que habitan en la calle. Todos nos preguntamos, ¿cómo logró estas impactantes estadísticas? Un éxito aparentemente asombroso que revela una realidad inquietante y oscura sobre lo que es la vida de la sociedad japonesa. Entremos de lleno en la explicación de por qué Japón tiene estas impresionantes estadísticas. Parte 1. El lado A de Japón. Los números oficiales de Japón es que tienen más de 125 millones de habitantes, y de esta porción solo alrededor de 3.000 personas se encuentran sin hogar. En porcentaje, sería alrededor del 0,003% de su población total. Un porcentaje que merecería el premio Guinness en comparación con países en los que el bienestar de sus poblaciones son muy buenos. Por ejemplo, Suiza cuenta con el 0,02% de su población en situación de indigencia, y en el caso de Estados Unidos este número asciende a 0,15%. ¿Cuáles son las razones de que este porcentaje sea tan bajo en este país asiático? Y aún más importante que eso, ¿acaso esta situación se puede replicar en el resto de los países? En primer lugar, estar sin hogar es una realidad muy difícil en Japón, porque la cultura está increíblemente estigmatizada con las personas que no pueden valerse por sí mismas. Según el fundador de una organización sin fines de lucro que apoya a los sin hogar, en Japón no hay cultura de compasión por las personas sin hogar. En el país se ven como personas que la culpa de la situación que están atravesando es de ellos mismos y que no merecen ningún tipo de ayuda. Un dato que agrava esta situación y la vuelve aún más fuerte es que la mayoría de las personas sin hogar en Japón son hombres, y a ellos tradicionalmente les recae la idea de que se espera que sean autosuficientes y puedan solventarse económicamente, y no solo a ellos, sino también a sus familias. Y en el caso de no poder hacerlo, el resto de la población considera que esta situación es de suma vergüenza.
Además, las autoridades tienden a hacer que sea más difícil estar sin hogar que en la mayoría de los países, porque cualquier tipo de mendicidad en público está prohibida por ley. Así es como las personas sin hogar tienden a ser empujados fuera de la vista, y ciudades como Tokio son conocidas por implementar lo que se ha llamado la arquitectura antipersonas sin hogar u hostil, ya que los parques están cerrados por la noche para que la gente no pueda dormir allí. Los bancos y otros espacios públicos de la ciudad son diseñados específicamente para que las personas no tengan ningún tipo de comodidad y eliminar la posibilidad de que las personas puedan estar varias horas descansando y menos aún dormir. La incomodidad de estos lugares tiene como único objetivo desalentar a las personas sin hogar para que no puedan quedarse en la zona y así hacer más difícil su situación y que sea totalmente inaceptable socialmente estar sin hogar. Otra de las políticas públicas que han contribuido a que Japón tenga un 0% de tasa de indigencia es que, a comparación de otros países, aquí las leyes contra el alcohol y las drogas son mucho más duras. La tenencia de cualquier tipo de drogas está penada con 5 años de cárcel. Y como resultado, solo el 1,6% de los japoneses han probado en algún momento de sus vidas las drogas. En comparación en Estados Unidos, este porcentaje asciende al 46%. En consecuencia, la adicción a las drogas es un problema bastante extraño en este país. Según Tom Gill, antropólogo social especializado en este país, otro factor clave es que Japón tiene un sistema de atención muy robusta. Y esto es de suma importancia cuando hacemos la comparación con Estados Unidos, en donde si vemos el conjunto de las personas sin hogar, el 30 o 35% de ellos tienen una enfermedad mental sin tener acceso a la salud por ser mayoritariamente privada. En Japón, las personas que tienen un diagnóstico de enfermedades mentales tienden a ser colocadas en instituciones de salud mental, lo cual ayuda a que estas personas puedan ser tratadas según su enfermedad y en muchos casos insertarse de manera positiva en la sociedad. En el caso de Estados Unidos, al no tener contención médica, quedan reducidos a tener que mendigar y vivir en la calle. Otro de los factores fundamentales de este éxito sociológico es que en Japón existe una política pública acerca de la vivienda accesible. Este país construye más casas que cualquier otro país democrático desarrollado. Las regulaciones acerca de la construcción son relativamente bajas, por lo que tanto el sector público como privado tienen grandes posibilidades de construir hogares, generando una gran oferta y bajando los precios de las viviendas. Al contrario, la mayoría de los países desarrollados occidentales tomaron el camino inverso. El sector público invierte muy poco en viviendas accesibles, y en el sector privado se sumaron una batería de regulaciones que encarecen la vivienda y la oferta en general. Por ejemplo, Tokio construye más viviendas en un año que toda California o toda Inglaterra, que en comparación tienen entre 3 y 4 veces su población. Japón entendió que la única forma de luchar contra los precios exorbitantes de alquileres de vivienda es construir, construir y seguir construyendo. Esta estrategia se pudo llevar a cabo porque el gobierno nacional tiene pleno control del uso de la tierra, y este control fue creciendo en las últimas décadas. Para ayudar a la economía a recuperarse de la burbuja, el país suavizó la regulación del desarrollo urbano, explicó Hiro Ichikawa, que es asesor de desarrollo de constructores. La crisis de los años 90 llevó a tomar la decisión del gobierno a inmiscuirse en el problema y hacer algo para arreglarlo. Tokio, la ciudad más habitada de Japón, en 2018 tenía 13,5 millones de habitantes y ese mismo año se construyeron 145.000 casas. La planificación urbana también es un gran logro de Tokio, porque esta ciudad carece totalmente de terrenos baldíos, pero aún así logró construir todo un nuevo barrio sobre metros cuadrados ya construidos. Hasta este momento todo parece genial y las políticas de Japón parecen lógicas y reproducibles para muchos otros países que están viendo cómo año tras año sus índices de indigencia se disparan. Pero ahora evaluaremos el lado B de estas políticas y evaluaremos si es realmente cierta la realidad que nos explican sus estadísticas.
Parte 2. La oscura realidad, el lado B. La realidad de los ciudadanos japoneses es mucho más sombría y compleja. Para comenzar, hay muchas más personas sin un hogar en Japón que lo que explican sus estadísticas, pero están escondidas de la vista y de los números que alardean desde el gobierno. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo pudieron hacerlo? Bueno, la explicación se debe a que en la década de 1990 Japón experimentó una severa crisis económica cuando la bolsa y los mercados inmobiliarios colapsaron. En los años siguientes se volvió extremadamente difícil que las personas tuvieran acceso a un trabajo regular y estable, que pudieran contar con un salario decente. Esto provocó que millones de personas tuvieran que sobrevivir en empleos temporales a tiempo parcial y mal pagados. Muchas de estas personas, que antes de la crisis tenían mejores posibilidades, en realidad nunca lograron recuperarse. Este grupo de personas aglomeran una gran porción de la sociedad, tanto así que llegaron a ser conocidos como los perdidos de Japón. Ellos son una generación de personas sin estatus, sin un lugar en la sociedad y ningún futuro o promesa de futuro de mejora. En consecuencia, muchos de ellos no fueron capaces de mantener un apartamento y pagar el alquiler cada mes, aún en un país donde la vivienda es bastante asequible. Esta situación empeora si añadimos el condimento de la cultura japonesa, porque estas personas harían cualquier cosa para evitar vivir en la calle y poder así evitar la vergüenza y el estigma de la sociedad que conlleva esta situación. Así se fue generando un fenómeno que tomó el nombre de las personas sin hogar cibernéticas. ¿Qué es esto? Básicamente, Japón tiene una amplia red de internet las 24 horas y cibercafés donde la gente paga por hora y pueden quedarse todo el tiempo que quieran, y que paguen. Desde la década de 1990, muchos de los miembros de la generación perdida de Japón han comenzado a usar estos lugares como refugios temporales. Tengamos en cuenta que estos establecimientos no cuentan con las comodidades necesarias para vivir, ya que no tienen camas, pero la gente a menudo duerme en los cubículos de computadora. Al observar esta nueva clientela, con el tiempo los cafés ampliaron sus servicios para ofrecer bebidas, alimentos, ropa interior limpia e inclusive muchos de ellos ofrecen el servicio de duchas. Poco a poco esto se convirtió en una industria en sí misma, y hoy los cibercafés son básicamente un concepto exclusivamente japonés de refugios comerciales para personas sin hogar que tienen que pagar por sí mismos. Estos lugares no son considerados asequibles para una persona que trabaja por hora, ya que pasar una noche en una pequeña cabina ronda entre los 17 y 28 dólares. Los Net Café Refugees es como se conoce en Japón a las personas que a menudo tienen algún tipo de trabajo a tiempo parcial o temporal mal pagado o que no gana lo suficiente para alquilar un apartamento, pero que sí les permite pagar algunas horas en un cibercafé. Estos refugiados, que no tienen domicilio permanente, están excluidos de muchos aspectos de la vida, porque aunque no duermen fuera, en parques, plazas, trabajan a tiempo parcial y se pueden permitir mantener un afeitado y su limpieza personal, y en realidad no tienen acceso ni a la vivienda ni a un trabajo estable y bien remunerado. Son personas que viven al día. Cada día salen a trabajar, reciben su pago y eso les asegura poder pasar unas horas en el cibercafé y comprar lo necesario para su aseo y su alimento. Lo preocupante de esta situación es que, ¿qué sucede el día que no puedan salir a cubrir su trabajo temporal? Es por eso que las estadísticas del gobierno de personas sin hogar en Japón son consideradas poco reales, y posiblemente el gobierno subestimó el trabajo de las ONG y de los especialistas en ciencias sociales. Las organizaciones estiman que el número de personas real que viven en las calles en Japón es de al menos 3 veces mayor de lo que dice el gobierno. Y eso incluso sin tener en cuenta a las personas sin hogar que permanecen en los cibercafés. Ahora, si se incluyeran las personas reales que no tienen vivienda en Japón, el número sería radicalmente diferente, ya que en 2020 se estimó que al menos 15.000 personas vivían en cibercafés solo en Tokio, y esto es 5 veces más que el número oficial de personas sin hogar en todo Japón.
El fenómeno de la falta de vivienda cibernética puede ser visto por un lado como positivo, porque ayuda a las personas a evitar caer en el mismo fondo de la sociedad y les permite mantener cierto nivel de dignidad, incluso aunque no tengan un hogar. Pero al mismo tiempo, la existencia de los refugiados en los cibercafés demuestra lo increíbles que son los problemas de la sociedad japonesa. La cultura de trabajo japonesa, en general, no tiene ninguna relación a la cultura de trabajo que conocemos en Occidente. La disciplina, el método y la lealtad son palabras que pueden definir a un trabajador japonés. Comenzar a trabajar en una compañía en Japón es probablemente la felicidad más grande que puede tener una persona y su familia. Las compañías abrazan al trabajador y se considera una unidad de pertenencia. Prácticamente la misma lealtad que puede exigir una familia la puede exigir una empresa. El cambio de compañía a lo largo de la carrera profesional está mal visto en Japón, y se espera que una vez que ingresa, el trabajador permanezca en la empresa hasta los días en que le toque su jubilación. Las reglas internas no están escritas, pero son socialmente aceptadas. Situaciones impensadas para los occidentales, como permanecer por horas fuera de su horario de trabajo, por la única razón de que el jefe aún no se retiró, son situaciones que ocurren normalmente. Tanto eso como tener que aceptar casi obligatoriamente salir después del trabajo con el jefe y compañeros para beber y comer con el fin de forjar mejores lazos. La pandemia, COVID-19, nos trajo muchas consecuencias negativas como sociedad, pero en Occidente nos permitió comprender mejor el tiempo que se le dedicaba al trabajo y entender que había muchas posiciones que podían cumplir su trabajo sin salir de casa. Los trabajos por objetivos y home office casi no existen en Japón, y cada vez es más frecuente el mal de los trabajadores llamado karoshi, que es la aparición de enfermedades o muerte debido al exceso de trabajo. A raíz de esta situación, el gobierno de Japón propuso en el año 2018 una modificación en las leyes laborales en la que implementaba un tope máximo de horas trabajadas por persona, que sería de 20 horas semanales. Esta ley en la realidad es poco observada, teniendo en cuenta que la presión por mantener el trabajo y no defraudar al jefe es mucho más fuerte que el cumplimiento de la ley. La presión por un trabajo en una compañía es tan fuerte que comienza mucho antes de que los jóvenes terminen sus estudios. Se estableció hace ya muchos años por la Federación de Negocios de Japón que el 1 de marzo sería la fecha en la que las empresas comenzarían sus procesos de entrevistas de estudiantes y su posterior reclutamiento. Las empresas contratan a estudiantes de los últimos años en la modalidad de trabajo a tiempo parcial, para que los empleados alumnos comiencen a habituarse a la compañía como si fuera un entrenamiento, hasta que el alumno se gradúe y comience a trabajar a tiempo completo. Si bien, a lo largo del tiempo, la cultura comienza a flexibilizarse y a sufrir algunas occidentalizaciones, como vimos a lo largo del vídeo, la presión cultural japonesa por el trabajo es muy grande. Y eso aún no ha cambiado. Japón es el país donde menos horas se duerme en todo el mundo y donde en promedio las empresas llegan a exigir más de 100 horas extras al mes. El estancamiento económico que sufre Japón hace décadas también es un factor de la realidad que están sufriendo muchos trabajadores. Hace años que Japón no crece económicamente y esto hace que la oferta laboral se vea paralizada. El sistema laboral al que están acostumbrados, donde las personas no se cambian de trabajo en toda su vida, hace que el crecimiento dentro de la misma estructura sea bastante bajo y sobre todo lento. Por ello, se puede observar que la mayoría de las personas se encuentran haciendo la misma tarea o similar desde los años en el que era considerado un novato. Los seniors no quieren jubilarse, pues Japón se encuentra con su población totalmente envejecida y hay poca movilidad laboral, lo que hace que no sea fácil conseguir un ascenso o un aumento de sueldo. Todos hemos visto las imágenes donde incontables personas cruzan al mismo tiempo las sendas peatonales, donde los empleados del subterráneo con sus blancos guantes impolutos empujan a las personas para que puedan viajar y llegar a tiempo a sus trabajos. La muerte por karoshi no es un problema aislado, sino que es una pandemia dentro de Japón.
Las jornadas interminables, la falta de descanso, por estar mal visto tomarse 5 minutos de descanso en plena jornada laboral, les impone a los japoneses una carga física y mental tan grande que terminan falleciendo de manera súbita o inclusive suicidándose. La cantidad de personas que sufren a tal extremo el estrés son tantas que, en caso de muerte por karoshi, la familia del fallecido puede pedir una compensación a la empresa y al Estado. Un tercio de toda la sociedad japonesa, que tiene una mano de obra de más de 22 millones de personas, son trabajadores a tiempo parcial o temporal, no por haberlo elegido o por no haber podido obtener un trabajo a tiempo completo. No todos ellos son sin hogar, pero la mayoría de ellos son pagados solo con el salario mínimo, por el que luchan para poder pagar una renta normal y no tienen perspectivas de que su situación económica mejore. Aunque la falta de vivienda oficial de Japón sea mucho más baja que en los Estados Unidos, el porcentaje de personas que viven en la pobreza es en realidad más alto en Japón que en los Estados Unidos. Mientras que solo una pequeña porción de la sociedad japonesa termina viviendo en la calle, son muchos más los que terminan en la franja de la sociedad que está atrapada viviendo en cibercafés y hoteles cápsula, experimentando un ciclo interminable de no poder conseguir un trabajo adecuado para conseguir un apartamento y no poder conseguir un apartamento para conseguir un trabajo adecuado. Debido a las presiones de la sociedad, estas personas prefieren permanecer invisibles y la triste realidad es que la sociedad también así lo prefiere, por lo que las verdaderas posibilidades de resolver un problema que nadie quiere ver parecieran que sean nulas. Que se mantenga fuera de la vista permite que esta realidad sea fácilmente ignorada y que el gobierno pueda seguir demostrando un 0% de tasa de personas sin hogar. Pero por debajo de esta estadística persiste la verdad, que esta situación que está viviendo una gran franja de la sociedad japonesa se debe a las consecuencias de una crisis económica que aún no ha terminado. Y esto también nos dicta lo que puede llegar a ser el futuro de Japón si no se toman cartas en el asunto. Y es que las personas que vivan en una situación de calle encubierta por el refugio de los cibercafés solo tienen posibilidades de crecer y que se transforme en un problema que, aunque no lo quieran ver, se hará más evidente de lo que actualmente es. Las sociedades modernas se encuentran con nuevos problemas a resolver. Habrá que darle visibilidad a esta triste realidad de los trabajadores japoneses para que puedan finalmente tener su propio hogar al que ir a descansar como corresponde, después de una jornada laboral. La reconfiguración de la sociedad y su estatus también será un gran desafío al que tendrán que prestar atención en Japón, y que sucederá cuando la gran porción de personas que hoy están en actividad lleguen a la hora de la jubilación. ¿Aún podrán mantener sus casas? ¿Son los cibercafés la única solución viable para el trabajador? Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Déjanos tu comentario sobre qué otros temas te gustaría que desarrollásemos. Suscríbete y dale like al vídeo. ¡Nos vemos!